Bien, vamos a otro tema. Un reporte del Sistema Mundial de Monitoreo Air Visual y Greenpeace concluyó que 9 de las 10 ciudades con peor calidad del aire de Sudamérica están ¿dónde? En Chile. El listado es encabezado por Padre Las Casas, Osorno y Coyhaique, mientras que en la única ciudad que no pertenece a nuestro país está Lima, que se ubica en la 7ª posición. Vamos a analizar esta delicada situación. Nos acompaña para eso Mauricio Ceballos, vocero del área de campañas de Greenpeace. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mauricio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero que pasa es que uno lee esto y obviamente alerta y alarma el ver que tenemos ciudades que están tan contaminadas. Lo que me gustaría saber es cómo se llega a esa conclusión, cómo se compara y cuáles son los índices que se toman para determinar qué tan contaminadas están las ciudades. Bueno, este estudio es sin duda un llamado de atención muy grande de ponernos en comparación con otras ciudades del mundo. Es un estudio que abarcó a distintos países a nivel internacional y mide uno de los parámetros de contaminación más sensibles y con más efectos dañinos, que es las partículas en suspensión de menos de 2.5 micrones, lo que se llama PM2.5, que durante muchos años no fue medido en las ciudades chilenas. Hace algunos años se ha instalado una sólida red de monitoreo en el país, lo cual es una buena noticia, pero nos muestra esta realidad de que tenemos ciudades muy contaminadas que se están concentrando sobre todo en la zona sur del país y que están al nivel de grandes capitales del mundo. O sea, esta idea de que Santiago es la ciudad más contaminada de Chile ya ha quedado muy obsoleta, y vemos que en el sur del país está sucediendo con casos muy graves como los de Temuco o Coyhaique. Ahora, esto no significa que Santiago no sea contaminado. Santiago también tiene índices súper altos, pero esto da cuenta de que hay otras ciudades que están peor aún, que son las que encabezan este ranking. Sí, esto da cuenta de que hay ciertas prácticas y usos que están utilizando las ciudades del sur, especialmente lo que es la combustión a leña, que están generando mucha contaminación a nivel local, y que al medir este parámetro en específico, que es el PM2.5, se nota con mucha claridad. Es un parámetro que mide sobre todo lo que son quemas, por ejemplo, agrícolas, que sucede muchas alrededor de las ciudades agrícolas del sur, digamos, y la quema de leña, que es uno de los elementos principales. Pero hay algo que en el caso de Santiago lo hace muy sensible, que es el hecho de los motores diésel que tienen los vehículos, que en los últimos años se han multiplicado bastante debido al menor precio de este combustible, que también es una muestra representativa de este tipo de contaminantes. Bueno, que nos habla ahí de una miopía respecto del tema, porque no se entiende mucho que sea el diésel más barato que la benzina y que por lo tanto hay un incentivo perverso en ese sentido, a quedarse con lo más barato pero al mismo tiempo contaminar más. Claro, efectivamente se trata de un combustible que tiene una menor tiempo de refinamiento, entonces eso hace también de que al quemarlo genere muchísimos más efectos dañinos sobre el medio ambiente. Ya, hay una primera luz de lo que se podría hacer en Santiago, pero esto podría regir también en otras ciudades donde a lo mejor el diésel no es el principal problema y sí lo es la leña. La mayoría de estas ciudades, o todas en realidad, son del sur de nuestro país. Está Padre Las Casas en el primer lugar, Osorno en el segundo, Coyhaique en el tercero, Valdivia en el cuarto lugar, Temuco en el quinto, Santiago es el sexto. Luego de Santiago, la única ciudad dentro de estas primeras 9 que no es chilena, que es Lima, o dentro de estas primeras 10, pero luego ya en octavo lugar Linares, en el noveno Rancagua y en el 10º Puerto Montt. Son puras ciudades del sur de nuestro país, donde me imagino que el efecto climático tiene harto que decir en esto, juega un rol importante. Sí, acá hay algo bastante interesante que nosotros analizamos y que tiene que ver con que son resultados que no son tan sorprendentes por el hecho de que Chile esté protagonizando esta estadística, sino más que nada por el hecho de cuán poco se ha avanzado para revertirlo. Si bien hay muchas de estas ciudades, la mayoría que ya cuentan con un plan de descontaminación, no se han visto los efectos. Y es porque justamente estamos viendo el problema de manera bastante reducida. Y el tema de la contaminación por leña tiene que ver en la manera en cómo estamos emitiendo gases contaminantes a la atmósfera. Y es muy importante que se pueda empezar a pensar en cómo podemos generar calefacción sin emisiones en nuestras ciudades. Ese es un punto clave que no se ha tomado con la seriedad que requiere y que va a requerir también una inversión muy grande, porque estamos pensando de que la leña es utilizada ampliamente porque es el elemento que está
mucha mayor disposición en estas ciudades, pero hay que pensar que la única manera de poder revertir la situación va a ser disminuir drásticamente el uso de leña y entregar una opción económica a la población que vive Claro, en lo esa que zona. pasa es que yo no sé si ese cruce está hecho también o si se ha considerado y se ha tomado dentro de esta radiografía, por un lado las condiciones climáticas, porque obviamente ahí hace mucho más frío y también me imagino hay un componente estacional donde este problema es muy característico del invierno. En Santiago puede ser más parejo, pero en el sur de nuestro país invierno, otoño-invierno, es como la época más complicada. Y no sé si se toma de alguna manera el factor económico, lo pregunto en este ranking mundial, como en los indicadores, porque también me imagino que tiene que ver con el bolsillo de las personas el que haya ciudades más o menos contaminadas. La leña efectivamente es un sistema de calefacción más barato y peor aún la leña húmeda, que es la que no se debiese usar. Pero mucha gente, por un tema monetario, la termina utilizando. Claro, acá lo que pasa es que obviamente la leña es el elemento más renovable que se encuentra en el lugar, solo que la concentración de muchas estufas en una misma ciudad es lo que genera estos episodios críticos. Y acá es muy importante pensar que hay que hacer una inversión grande en esta materia. Destaca, por ejemplo, en este mismo parámetro la ciudad de Punta Arenas, que es una de las que tiene menor contaminación a nivel nacional. Es una ciudad que se calefacciona actualmente con gas, que obviamente es un combustible que también genera efectos negativos en el lugar donde se produce. Lo que pasa es que hay un tremendo subsidio al gas. Y además, o sea, yo he visto gente que tiene puesta la calefacción con las ventanas abiertas, porque sale muy barato. Claro. Que no es lo que pasa en las otras ciudades, que a gas le saldría mucho más caro que a leña. Leña muchas veces húmeda. Pero en este caso creo que se abre una oportunidad también para que dejemos de pensar que el gas tiene que ser la solución, porque el gas en el fondo es patear el problema hacia otro lugar, sino que también tenemos que pensar en fuentes renovables de calefacción que pueden generar energía eléctrica a gran escala en el sur del país. ¿Y qué tipo de fuentes renovables? Por ejemplo, ¿la energía solar puede ser una alternativa para el sur de nuestro país? Porque para el norte evidentemente que lo es. Hay ahí una tremenda oportunidad y por eso se han instalado paneles y tenemos generación de ese tipo de electricidad o de energía, digamos. Pero en el sur... En el sur la energía eólica tiene un enorme potencial. Eólica. La energía eólica, la energía del viento, ¿no? Ha sido poco utilizada. Es muy destacable, por ejemplo, el caso de Coyhaique, que es una de las que encabeza el ranking, que se ha hecho una instalación de energía eólica en las cercanías de la ciudad con muy pocos aerogeneradores. Eso ha generado que esta matriz se vea reforzada con este tipo de energía limpia, pero la principal matriz energética de la ciudad sigue siendo la leña. Y eso es un problema que se ha arrastrado ya por muchos años y no se ha visto la oportunidad de poder seguir potenciando la energía eólica en la región, lo cual podría suponer una verdadera solución para la ciudad de Coyhaique. Claro, me imagino que la única forma de salir de este ranking o al menos ir bajando puestos es hacer un recambio. Lo que pasa es que se ha tratado de hacer un recambio, pero aquí hay también otras problemáticas, que es que, ya, yo decía, es por razones monetarias muchas veces, pero también hay cierto arraigo cultural con la leña. O sea, uno como que tiene conceptualizada la casa en el sur con ese olorcito a leña y entrar y que esté como la chimenea prendida. Cuesta también combatir con esa cultura arraigada de los hábitos cotidianos, donde la gente usa la leña efectivamente como parte de su forma de ser. Claro, eso sin duda, pero y ahí es muy importante que el rol del Estado sea justamente poder generar esa transición energética. Es muy importante que la gente no se vea obligada a tener que ellos generar ese cambio, que en muchos casos puede resultar muy costoso, sino que se defina como una política de Estado. Y sería bastante simbólico que, pensando, por ejemplo, en la COP25 que va a organizar el próximo año el país, se pueda pensar en cómo también disminuimos las emisiones contaminantes en las ciudades como una muestra a escala de lo que también podemos hacer como país. Ahora, ¿cómo lo han hecho las ciudades que han logrado descontaminar? Recuerdo Londres, que ha sido como uno de los ejemplos máximos de descontaminación, pero otras que hayan tenido problemáticas similares a las ciudades que en Chile son tan contaminadas. ¿Son los estados que deben subsidiar? ¿Son las personas que a través de la mayor conciencia hacen un esfuerzo adicional y dicen, bueno, ya, si tengo plata para, no sé, comprarme un celular, voy a tener plata para recambiar mi calefactor a leña por uno limpio? ¿Cómo se logra ese objetivo? Bueno, en general, las ciudades que han logrado disminuir sus episodios históricos de contaminación han descarbonizado buena parte de las emisiones que hay en la ciudad. Eso en su matriz energética, claro. Pero eso Chile está en vías de hacerlo. Eso está en vías de hacerlo, pero todavía se supone que es un compromiso de Chile, ¿no? Todavía no tenemos una fecha clara, que eso es muy importante que lo podamos hacer ahora.
Y son ciudades que efectivamente han logrado disminuir el uso de carbón tanto en la industria como en la generación eléctrica, disminuir también el uso de plomo en los combustibles. Hoy en día el diésel es un gran problema y hay ciudades que están apostando también fuertemente a eso. Hay que ver todas las aristas que tiene el problema y atacar efectivamente cuáles son las principales fuentes contaminantes, pero siempre se ha hecho como un plan grande a nivel de cada una de estas ciudades. O sea, no se ha pensado que cada actor individual va a hacer el cambio, sino que se piensa que tanto la industria como el transporte como la misma, digamos, calefacción domiciliaria pueden cambiar para generar una descontaminación Pero perdón, efectiva. tú me hablas de un plan y hasta donde entendemos hay planes de descontaminación y que son regionales y bajados como a la realidad local en muchas de las ciudades más contaminadas de Chile. No sé a qué horizonte de plazo debe trabajar un plan de descontaminación, porque a lo mejor son muy recientes en algunos casos y además se han ido como incorporando, implementando progresivamente. Entonces tampoco es que en todas las ciudades al mismo tiempo se tomaron medidas y haya como una fecha meta concreta. Pero la pregunta es, o las dos preguntas, ¿cómo están funcionando los planes que ya están implementados y cuál es la meta? ¿Cómo podríamos llegar a que esos planes funcionen realmente? No sé si son estos o habría que hacer otros planes de descontaminación. Probablemente tenga que ser mucho más ambiciosos. Los que hay ahora efectivamente están evitando que las emisiones lleguen en la cantidad que están llegando actualmente hacia el aire, digamos, está con la instalación de mayores filtros, con la promoción de la leña seca como combustible, que eso puede disminuir también los niveles de contaminación. Pero claro, están generando, no están atacando el tema de la contaminación. Hay ciudades, por ejemplo, que están generando una especie de restricción de las horas en donde se puede utilizar los calefactores a leña y están obligando necesariamente a que la gente ya empiece a utilizar calefacción eléctrica al mismo tiempo que nuestra matriz eléctrica no sigue siendo libre de carbón, digamos. O sea, está pateando la contaminación hacia otras ciudades del país donde están las termoeléctricas. Entonces, en ese sentido, ya los planes actuales están apostando bastante por la responsabilidad individual y eso hace que también que mucha gente quizás no va a tener la posibilidad de hacerlo y va a mantener el sistema actual de calefacción sin reemplazarlo mientras no tenga la oportunidad de poder generar ese cambio. Entonces va a ser muy lento que los planes de descontaminación que están planteados actualmente puedan tener efectos visibles en disminuir la contaminación de estas Ya, pero ciudades. también hay planes que son bien como que generan algunas medidas que uno se pregunta, ¿vamos avanzando o vamos retrocediendo? El tema de la contaminación en Santiago, por ejemplo, con la restricción. Se optó por una restricción permanente que, la verdad, muchos se preguntan cuál es el nivel de impacto que tiene. Por otro lado, hay quienes dicen, lo que pasa es que, ojo, porque no es necesariamente la contaminación de los autos la que provoca el mayor daño. Tenemos aquí las industrias, tenemos las aerolíneas, tenemos toda la maquinaria minera, etcétera, que no tiene esa restricción, que de hecho es algo que muchos alegan. También se alega por el impuesto específico, etcétera. Pero no sé si esas señales han sido correctas. Por ejemplo, el haber pasado en Santiago de una restricción aleatoria a esta restricción permanente. Sí, acá en Santiago ha sido bastante paradójico, porque justamente se avanzó en los 90 y a comienzos del 2000 en reemplazar el sistema antiguo de combustión que no tenía filtros catalíticos y se avanzó muchísimo en ese tema, pero al mismo tiempo por el precio de la benzina el parque automotriz fue derivando hacia un parque automotriz muy intenso en diésel. Y eso hace que todos los avances de descontaminación que se pudieron lograr en algún momento se vean estancados por ese mismo hecho. Actualmente la única iniciativa que estamos viendo como un gran avance en la ciudad tiene que ver con el cambio del parque de transporte público en la ciudad hacia uno más eléctrico. Eso puede traer efectos positivos a largo plazo, pero claro, el resto de los factores están estancados y para atacar la contaminación justamente se tiene que pensar en todos los factores Pero entonces, por lo que te escucho, así una de las primeras medidas que ya se debió haber tomado es que o haya un mayor precio del diésel o haya restricciones al diésel. No sé cuál sería la medida justa, pero atacar el problema del diésel. Bueno, hay muchas ciudades que están poniéndose metas de sacar los automóviles diésel a 5 o 10 años. Así de fuerte. Eso ha generado mucha controversia también en las ciudades donde se ha aplicado. Pero claro, eso es solamente dejar parte del problema en la responsabilidad individual de los conductores y también tiene que pensarse también en lo que es la emisión de las industrias, en lo que es la emisión de particulares que pueden también estar generando combustión a leña y eso también
es necesario poderlo poner dentro del mismo plan de descontaminación para efectivamente poder democratizar los efectos de la descontaminación. Claro, lo que pasa es que esto inevitablemente termina tocando intereses y me imagino que eso condiciona las decisiones, porque si tú a los camioneros, por ejemplo, les dices que ya no van a poder usar el diésel o que tienen que reconvertir todos sus camiones a una fuente mucho más limpia, podrías tener un problema incluso político. Sí, efectivamente, eso es lo que se ha visto en otros lugares del mundo, pero va a ser un paso que irremediablemente hay que hacer si es que estamos pensando en descontaminación. Me imagino que para hacerlo hay que tomar como mayor conciencia de lo que significa la contaminación. Yo a veces siento que en Chile, sobre todo en Santiago y en la zona sur, estamos como un poco resignados ya a que estas son las características de nuestras ciudades y que vamos a vivir permanentemente contaminados sin tomarle demasiado el peso a lo que significa, sobre todo para la salud de las personas, que ahí hay un tremendo avance con ahora medir estas partículas más finitas, que son efectivamente las que afectan la salud de las personas. ¿Cómo se va cambiando eso? Bueno, Porque eso, también terminas en un statu quo. Es decir, sí. bueno, subo al Cerro San Cristóbal, veo Santiago tapado, pero es la postal habitual, no hay nada que hacer. Sí, eso es un tema que ha costado bastante instalar en los efectos a largo plazo que puede tener la salud, tanto cuando estamos hablando de contaminación a nivel local, cuando estamos hablando, por ejemplo, de cambio climático. Son ideas que a veces parecen muy abstractas y que están muy lejos, digamos, de nuestra vida cotidiana, pero evidentemente nos están afectando día a día. Los episodios críticos de enfermedades respiratorias en niños en invierno y en adultos mayores son una cosa de todos los años. Entonces, cuando sucede ese nivel de indiferencia quizás o de pensar que no es algo que me está afectando, es muy importante que como políticas públicas se pueda empezar a pensar en que es un problema del país, es un problema que hay que abordar a nivel de Estado y eso es lo que ha estado débil en suma. O sea, el hecho de que quizás nosotros lo estamos pasando por alto, lo estamos normalizando, pero no puede ser el Estado el que también mantenga esa misma postura y no haga planes, digamos, más ambiciosos para generar descontaminación. Bien, pues un tremendo desafío, lo estamos conversando ahora, que estamos en marzo, y este va a ser tema de mayo en adelante muy relevante, así que ojalá que se recoja el guante, que se mire bien este estudio, este ranking, que se generen las alarmas que tienen que generarse para no naturalizarlo y se tomen medidas concretas, o más medidas, porque se han tomado, pero han sido insuficientes para salir y bajar puestos. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Que te vaya bien, que tengas un buen día. Vamos a la pausa, ya estamos de regreso con más.